Bueno, pues vamos a continuar, Jaume, y en este caso llegamos a la sección de la entrevista, porque ya sabéis que aquí en Crossover tenemos diferentes partes, y a mí te tengo que decir que es una de mis favoritas siempre. Efectivamente, hoy tenemos un invitado que yo creo que nos va a traer cosas de muy meticulosas, porque es una persona mucha data, que analiza, que se toma su tiempo, vamos, como tú y yo, Carlos, más o menos. Efectivamente. Que hacemos las cosas un poco al tuntún. Hoy tenemos con todos nosotros a Pedro, más conocido por muchos de nosotros como Pedro el Ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento de estar por aquí, me hace mucha ilusión, porque al Pedro de niño pues veía Topes de Gama. Qué bueno. Ya empezamos con la historia esta del Pedro de niño. Yo soy un friki de la tecnología, aparte del fútbol, por eso la he combinado ahora. Y de pequeño os veía y me hace mucha ilusión estar por aquí. Qué bueno, qué bueno. Es una cosa que nos suelen decir que siempre es como mega positivo, pero cuando te dicen, no, es que te seguía cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Dice, ¿cuánto tienes ahora? Y dice, bueno, tengo 27. ¿No? Dices, hostia, echas para atrás y dices, que llevamos mucho tiempo. ¿Qué ha pasado aquí? Efectivamente. Pedro, antes fuera de cámaras comentábamos algo que yo creo que es muy interesante y nos da un buen inicio a esta entrevista, que es que nos has comentado que… Bueno, nos has comentado varias cosas. Primero, que hace 2 años que estás full con redes sociales, sí. Y luego que tú en 2010 también subías vídeos como nosotros. Sí. Cuéntanos eso. Bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por 2010 y luego vamos por la efeméride. Pues nada, en 2010 el primer canal de YouTube que descubrí, que la gente subía vídeos, fue el de Willy Rex, con el tema del Call of Duty, el papá, mítico. El papá de YouTube, Willy, un saludo desde aquí. Y básicamente, pues yo y un amigo de la infancia, pues subíamos nuestros vídeos y tal, y yo subí la mejor alineación que podía hacer el Barcelona de Guardiola. ¿Vale? Con Pedrito, con Messi, buena Henry, generación, madre mía, pelos de punta. Con el Movie Maker editando. Claro. Aquí nada de DaVinci Resolve ni nada de esto, el Movie Maker. Y básicamente poniendo las imágenes, música de Linkin Park y un poco más, claro. No, literal. Y bueno, ahora tengo ese vídeo en privado, me da un poco de vergüenza, pero cualquier día lo volveré. Sí, gente que daría mucho dinero por ver esos vídeos ahora mismo, Pedro. Sí. Yo me lo plantearía, yo creo que te traería views. Tiene como 100 visitas por ahí. Claro. Y luego tuve una etapa de hacer tutoriales de informática. Hostia, porque claro, informática pura. De resolver problemas del Windows, ¿vale? Y todo esto. Sí, reiniciar. Sí. Y fue mi primer viral, Cuidado, tenía pero como… hasta al final, ahí tiraste de SEO, me imagino, típico contenido de Evergreen. Yo no sabía nada de SEO ni claro. nada de esto. Básicamente puse en el título lo que yo busqué y no existía. Entonces tuve como 50.000 visitas en ese vídeo. Bueno. Pero bueno, lo tenía como hobby absoluto. Luego estudié ingeniería informática y yo pensé que de YouTube pues que nunca viviría, digo, porque esto lo hacen unos cuantos claro. y ya está, ¿no? Y el tema de hace 2 años que vivo full de las redes. ¿Qué soy, Pedro? Que nos has dicho que hoy es tu cumpleaños del canal de YouTube, que es o sea, me parece, joder, qué bonito. Hoy es mi aniversario, sí. No, pues estaba en la Kings League colaborando con una marca y fue el día de Ronaldinho. El día de Ronaldinho que va a Porcinos a jugar el partido. Claro. Cuando salió, yo estaba en directo en mi canal, con mi gente tal, a ver si salía Ronaldinho por el parking. Nunca salió, se fue por otra puerta, pero bueno. Muy de Ronaldinho. Eso es Castelldefels de fiesta también. Sí. Y me estaba lloviendo, hacía un frío que pelaba porque era febrero y todo esto allí en Barcelona. Y al día siguiente tenía que ir a la oficina. Yo trabajaba de programador, estaba súper cómodo y súper a gusto, pero yo esa noche hice una reflexión de lo que a mí me hace sentir vivo es esto. Combinar pues mi pasión por el fútbol y encima combinarlo con el tema de la programación, ¿no? Y sí que es verdad que pues, estaba muy cómodo, muy a gusto en la oficina, tu sueldo fijo, lo típico. Claro. Pero lo que me hacía sentirme vivo era lo otro. Entonces dije, bueno, ¿cuándo doy el salto? ¿Cuando tenga 40 años, 2 hijos y una hipoteca o lo hago ahora? Ojo, 40 años no es tanto tiempo, sí, 40 años es bastante joven, Hoy día yo creo que los 40 son los 25, 26 aproximadamente. Toda la vida. Más o menos. Estamos en nuestro prime. Yo creo que sí. Yo me veo en mi prime. Tú estás con un aspecto totalmente renovado del Jaume que yo conocí hace 15 años, pero bueno, yo estoy abierto aquí a que me sorprenda, Jaume. Y bueno, básicamente pues di el salto ese. No se lo conté a mi madre que había dejado el trabajo hasta el último día. Tenía un miedo, digo, me va a decir qué hago, tal. Claro. Y me dijo, pues guay, pues ya me cuentas. Y digo, bueno, no era para tanto, ¿no? Y yo estaba rayado, digo, verás, me va a soltar aquí una, tal, no sé qué. Y me apoyó bastante. Y bueno, pues el primer año, la verdad, que hacía un contenido…
Yo lo miro ahora y no me gusta mucho, porque hacía un poco lo que todo el mundo hace, pues opinar del partido, de si tuvo que ser expulsado este jugador o no. Y digo, bueno, como eso funciona, pues lo voy a hacer yo también. Claro, ¿qué pasa? También el año pasado, creo que en marzo o febrero, yo todos los marzo o febrero tengo una especie de reflexión. Y tuve la reflexión de si esto lo quiero hacer a largo plazo, tengo que hacer algo que realmente me guste. Y a mí lo que realmente me gustaba era analizar, pues como estamos viendo aquí, con las fichitas, la táctica de los equipos. Pero yo pensaba que eso no le interesaba a nadie porque apenas no lo hacía nadie. O sea, sí, no hay contenido de eso. Los canales referentes de fútbol no lo hacían. Digo, bueno, si no lo hacen ellos es porque a nadie le interesa. Pero claro, llegué a un punto de saturación de, pues es que en el fútbol se hablaba de todo menos de fútbol. De polémica, de fichajes, de si la cláusula de este jugador es muy alta, muy baja. Y yo cuando era pequeño, a mí el fútbol me gustó por lo que hacía Ronaldinho con el balón, lo que hacía Zidane, y terminaba el partido y yo no me fijaba si Ronaldinho le había hablado mal al árbitro. Eso me la pelaba. Luego me iba al parque. Lo importante era el fútbol, lo que había sucedido realmente en el terreno de juego. Y lo que creo que a todo el mundo nos empezó a gustar, ¿no? Luego me iba al parque con los colegas a jugar a la pelota y ya está, ¿no? Y quise retomar pues esa cierta inocencia del fútbol en el canal. Y dije, mira, no sé si va a funcionar o no, pero yo lo voy a hacer porque es lo que me gusta. Qué bueno. Y bueno, pues fue funcionando. Perseguir los sueños. Empecé subiendo shorts y luego ya en septiembre fui con el contenido horizontal y guay. Qué guay. Oye, Pedro, algunas personas probablemente te conocen por tu participación en El Chiringuito. Sí. Y me parece interesante porque tú al final ahora estás dedicando prácticamente la totalidad de tu tiempo a crear tu marca personal, tu contenido, tu audiencia, tu comunidad. Pero has trabajado también en mass media, en televisión, en otra movida, ¿no? Total. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Positiva, negativa, qué te gustó, qué no? El tema es que, claro, yo venía pues eso, del mundo de la ingeniería, de estudiar y tal, y a mí nunca me habían enseñado a comunicar. O sea, yo pensaba, digo, yo comunicando soy malísimo. Por eso yo subía vídeos a YouTube y lo veían 100 personas. Digo, claro, porque soy malísimo. ¿Qué pasa? Lo bueno y la suerte que tuve es que, por ejemplo, el director del programa, Pedrerol, me dio esa oportunidad de decir, oye, sal. Y yo no, o sea, si fuese por mí, yo no estaba seguro de mí mismo de que lo iba a hacer bien. Sobre todo en pantalla, en comunicar y tal. Porque ¿cómo recibes, Pedro, la llamada esa de dices, oye, es que vas a salir en El Chiringuito? O sea, porque de una persona que es programador, que había hecho contenido en su momento, que entiendo que lo habías dejado en un impasse, ¿en qué momento recibes la llamada y dices, hostia, que me voy a la tele? No fue tanto así. De hecho, es que, ya te digo, yo no sé, la vida es un poco una simulación. Yo el último examen de la carrera lo termino el viernes, creo. El domingo estaba en mi casa, cambié la biografía en LinkedIn porque me quería venir a Madrid a vivir, soy de Jaén, de Andújar. Y el lunes recibo un mensaje o sea, me agrega Pedrero a LinkedIn y recibo un mensaje. Entiendo que había contactado con más gente y tal, y bueno, pues le cuadré yo más, un poco por lo que había visto, quizás por lo que tenía en LinkedIn y todo esto. Y básicamente pues tuve una entrevista con gente de allí de la redacción y en principio yo iba a estar para el tema de configurar las conexiones de los directos, de Twitch y todo esto, o sea, todo el tema del cableado, la parte que no toda la movida técnica. Y esa era mi función. Claro, ¿qué pasa? Yo por aquel entonces también estaba haciendo el TFG de Big Data con fútbol. Quería nuevamente pues, combinar lo mío de la programación con el fútbol, que eran mis dos pasiones. Y un día se me ocurre pues, decirle, oye, estoy haciendo esto, igual mola para sacarlo en el que era el clásico Barça-Madrid, sacar unos datos en el clásico. Pero mi intención era darle los datos y que la gente de allí lo contase. Que lo masticara. Me dice, vale, esta noche lo cuentas. Para adelante. ¿Cómo? Y me quedo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Sí. O sea, pero claro, estuve a punto de decirle, no, mira, no me veo, tal, no sé qué. Pero dije, para adelante. Hemos venido a jugar. Y lo demás es historia. Qué bueno. hay que tener mucho valor, en serio, porque yo estaba cagado. No, por supuesto que sí, me lo puedo imaginar, claro que sí. Yo estaba hecho un flan. Porque era mi primera vez, tenía ese síndrome del impostor de… Lo tenemos todo. Estoy delante de toda esta gente que lleva años y años en televisión y ¿qué hago yo ahora aquí explicándoles qué? Entonces, bueno… Y nada, lo combiné un poco con un poco de humor, de sarcasmo, de ironía. Porque yo con mis colegas soy muy sarcástico, tiro muchas bromas y tal. Y claro, yo entendí, digo, es un programa que se emite a las 12, una de la noche. Yo no voy a explicar aquí… Claro.
¿por qué he decidido coger esta métrica? Porque tiene un mayor porcentaje. Digo, la gente se va a aburrir y me va a coger manía. Es decir, este cerebrito, sí, este listillo de turno, claro. ¿qué me va a decir? Entonces combiné eso, pero contando los datos de una forma amena. Entonces, pues nada, esos famosos zascas, ¿no? De que se hizo tan que eras un poco virales en faltoso TikTok. a veces. Bueno, estaba siempre en la línea. Estás ahí, ¿no? en la frontera. Llega el momento a trascender en algún momento a lo personal, algún día que se calienta más de la cuenta, que dice, hostia, lo que me has dicho en directo, tal, o no llega a suceder eso. No, la verdad que no, porque yo creo que ellos entendían pues que era un chaval que había dado con un formato que estaba funcionando. Y hombre, tampoco me ponía a gritarles, ¿no? Y encima lo hacía con un poco de gracia y yo creo que se lo tomaron bien. Y además son gente que lleva años. Claro, están mega antes de que yo naciera, tipo de cosas, ya hacían esas cosas y se han debatido con gente que le ha faltado muchísimo más. 100%. Y todo esto. Entonces, de eso no tengo duda. Entonces, nada, estaban acostumbrados y para ellos sería un día más en la oficina. Qué buena. Oye, y volviendo, ya termina tu etapa en el Chiringuito, que fue una etapa importante para ti, también te dio a conocer un poquito, yo creo que a otro tipo de audiencia. Cuando decides dedicarte full time a creación de contenido, ¿cuáles son un poco los desafíos, los retos? ¿Tú te ves cómodo? ¿Te resulta, digamos, que entras rápidamente en la dinámica de creador de contenido o es algo que es un proceso largo? No entré en la dinámica fácil. O sea, no me lo tomé como un trabajo al principio. O sea, era como me movía un poco por lo que me apetecía en el día. Y sobre todo lo veía como, bueno, voy a probar esto, que ahora me está yendo bien, pero que el año que viene vuelvo tal. Yeah. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente pues llega ese momento de saturación el año pasado, febrero, marzo, yo quería seguir creando contenido porque me flipa, o sea, estoy las 24 horas pensando en eso, ahora mismo estoy full y modo loco con el tema de qué vídeo hago y tal, pero era eso, o sea, tenía que encontrar un formato que me gustase, que funcionase, porque al final me tenía que dar cierta rentabilidad y empecé a tomármelo como una especie de segunda carrera. Yo, por ejemplo, me puse desde septiembre del 23 hasta enero, febrero del 24 a estudiar YouTube. Vale. O sea, yo tomaba apuntes. En plan analítico estudiar total, YouTube. ¿no? Claro. Dije, vale, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Retención, CTR, responder comentarios. Yo respondo a todos los comentarios. O sea, ahora cuando me vaya a casa me voy a liar a responder comentarios porque creo que eso hace mucha comunidad. O sea, todo lo que tiene que ser con YouTube, me pateé todos los vídeos, todo lo que existía en YouTube me lo vi para intentar formarme, porque claro, yo no me había formado como creador de contenido. Claro. Yo subía vídeos, tenía una base de seguidores por mi paso en televisión, pero ahora tenía que formar una comunidad. ¿Cómo lo hacía? Yo no tenía ni idea. Todo el mundo, o sea, la gente de redes me decía, tienes que crear comunidad. Y yo no sabía qué era eso. Digo, ¿pero eso qué es? ¿Tener seguidores? No es lo mismo tener seguidores que tener comunidad. Entonces, ahora mismo sí que siento que tengo una comunidad y que tenemos una misión clara que es un poco pues hablar del fútbol más puro y alejado de esa polémica, ¿no? Qué bueno. Hay una cosa por la que se te conoce, Pedro, al final, es por lo que hablabas antes, ¿no? Del análisis un poco más técnico de lo que estamos acostumbrados cuando las personas buscamos fútbol en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco del Big Data, incluso hemos hablado un poco antes de la grabación de un software, de dónde sacas todo este tipo de datos. Y a nivel global, a nivel del fútbol, ¿cómo has visto la evolución del Big Data, de todo el análisis de datos en los últimos años? ¿Cómo ves la evolución que ha habido? A ver, a mí mi película favorita es Moneyball. Vale. Yo siempre me recuerdo que es como cuando entras a la habitación y están todos en una habitación, las viejas glorias, los dinosaurios, ¿no?, del deporte, que no dan su brazo a torcer para renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Yo no estoy de acuerdo, o sea, el Big Data no es el 100%, no es la Biblia del fútbol, pero tampoco el fútbol, o sea, tampoco los datos quitan al fútbol, ¿vale? O sea, el que siempre ha vivido del fútbol y nunca ha hecho caso a los datos está genial, pero con los datos va a potenciar mucho más. De hecho, yo en los vídeos he notado un cambio brutal y ahora hablaremos. Pero luego sí que es verdad que quien piense que los datos lo son todo y que tú puedes comentar un partido sin ver un partido de fútbol, está totalmente equivocado. O sea, tú tienes que saber de fútbol, tienes que haber visto mucho fútbol para luego los datos contextualizarlos en el campo. O sea, van de la mano, una cosa sin la otra no tiene sentido.
Porque hay muchos intangibles, ¿no? O sea, cuando Pepe te da una patadita así de esto, eso no. Sergio Ramos te hace así en el pecho. Ojo, que está en México ahí petándolo ahora mismo, ¿eh? Ya, en el Monterrey. Sí, bueno, ese ya es el tema psicológico. Muchas veces decimos, es que el Real Madrid, el Bernabéu, las grandes remontadas, eso el Big Data no lo explica. Son sensaciones, son sentimientos casi. Eso es un tema psicológico. Total. Yo lo he hablado con varios futbolistas, digo, pero ¿de verdad llegas al Bernabéu y sientes como esa cagalera, entre comillas, de decir, oye, que voy ganando 2-0, pero que me remonta? Y dices, sí, es que es el ambiente, el saber que ha sucedido antes. Saber que ha sucedido antes. Esas cosas no se pueden contabilizar. Eso es mentalidad, psicología y nada. Y esas cosas es que, como lo que tú decías, es intangible. Claro. Pero luego aspectos del juego, por ejemplo, cómo juega un equipo, cómo se desarrolla su juego, eso sí se puede medir. Qué jugador genera más peligro, qué jugadores son más influyentes, todo eso sí se puede medir. Y, por ejemplo, hay un artículo muy famoso en 2010, no me acuerdo de sus nombres, pero un grupo de estudiantes pronosticaron que España iba a ganar el Mundial en base a la red de pases que hacían. No sería el Pulpo Paul, ¿no? No. Me gustaba a mí. Habría sido increíble, ¿eh? Hubiera sido la hostia. Y bueno, dijeron que Iniesta era el nodo más influyente de la selección. Que si paraban a Iniesta, seguramente España iba a tener más problemas. Vale. Y que, por otra parte, Holanda, Países Bajos, no tenían, por así decirlo, jugadores muy influyentes, sino que tiraban más de verticalidad. Entonces, bueno, básicamente hicieron un estudio y dijeron que si España pues, tenía el balón como le estaba teniendo y tal, probablemente ganarían el Mundial. Al final es probabilidad, todo puede pasar en el fútbol, pero lo que parecía ser es que España era mejor. Acertaron, qué bueno. Y a colación de esto, Pedro, decías antes que tienes un software que utilizas, que además lo has desarrollado tú, lo has picado tú, para poder masticar todo este tipo de datos, ¿no? Y que en este caso está pensado también incluso para el fútbol base. Sí, yo le llamo software de análisis avanzado porque no tiene nombre todavía. O sea, el tema del marketing, como ya sabéis, ahí ha flojeado, súper mal. Ahí ha flojeado un poco. Pero también está bien porque tengo cierta coña con el canal de, oye, Pedro, ¿cuándo le vas a poner nombre, tío? Tal. Y bueno, básicamente el software lo que hace es, tú cargas una data, bien puedas recoger tú los datos del partido o puedas data de terceros, cargas y te genera una serie de gráficos y, por ejemplo, puedes analizar los tipos de pases que se ha dado un equipo en un partido. Mediante Machine Learning, pues clasifica los pases. Por ejemplo, si hay muchos pases por la derecha y son pases, que el equipo juega al contraataque, seguramente veamos pases muy largos, una flechita muy larga de una banda hacia la otra. Podemos ver qué jugadores son más influyentes con analítica, con teoría de grafos, que básicamente es un poco como también funciona las redes sociales a la hora de analizarlo. Y, por ejemplo, podemos ver acciones defensivas, el minuto exacto, la coordenada exacta, mapas de calor, rankings de jugadores que han generado más peligro. Es decir, un poco voy ampliando los módulos, depende como, o sea, si me lo va pidiendo el público de, por ejemplo, el último módulo que hice fue el de los mapas de calor porque la gente me lo pedía. Y yo pensaba que no era tan necesario porque muchas páginas web ya lo tenían. Digo, bueno, no hace falta, pero me lo pedía y lo hice. Claro, ¿qué pasa? Yo hice el software para ahorrarme tiempo. Porque yo antes recogía los datos manualmente y tardaba 2 días, 3 días. En analizarlos después. Claro, y luego tenía que hacer el vídeo y si, por ejemplo, el último partido fue Barcelona-Atlético Madrid, yo lo analizo y subo el vídeo a los 3 días, ya no interesa tanto. O sea, tiene que ser inmediato. Gracias al software lo que he conseguido es pues, hacer un vídeo en 2 horas, 2 horas y media, 3, como mucho, y tenerlo todo en 3 horas. Claro, la gente se sorprende de, Pedro, o sea, esta calidad de contenido en tan poco tiempo, o sea, es bestial. Claro. Pero claro, ese software, por ejemplo, yo estuve 2 semanas encerrado en casa, la típica imagen del informático sin ducharse y tal, pues básicamente era yo. 2 semanas picando código en mi casa y lo hice básicamente por eso, una necesidad que tenía en mi canal de aportar contenido único y de que fuese fácil de hacer, porque si no esto era imposible. Brutal. Oye, Pedro, has comentado antes que estuviste muy involucrado en la Kings League. Me gustaría saber un poco tu opinión. ¿Cómo es la Kings League desde dentro? ¿Qué opinión te merece? Hemos visto que ha tenido fluctuaciones en cuanto a la relevancia mediática que ha tenido. ¿Qué opinas sobre esto? Pues la Kings League la empecé a seguir por lo que he comentado antes, porque estaba un poco saturado después del Mundial 2022 de Qatar. Estaba muy saturado porque todo era polémica, nadie hablaba de fútbol
Y para mí la Kings League fue como un aire fresco. Claro. Es como, wow, es algo nuevo. Y me metí desde el primer día, hacía mis directos, yo qué sé, publicaba cosas en Twitter y empecé a colaborar con una marca allí en la Kings League durante 2 años y me gustó mucho. Sí que es verdad que obviamente para mí la Kings League no es fútbol. Es otra cosa, sí. Es sobre todo, para mí es show con fútbol y creo que ellos también lo saben. Y como tú decías, a lo primero tuvo un boom espectacular, una audiencia masiva y tal. Y ahora sí que es verdad que todo está más repartido. Han expandido a la liga italiana, se han ido a Brasil, está por ahí Neymar, Está Neymar metido, está ¿no? Ibrahimovic. O sea, ahora como ya la marca creo que está bastante asentada y se han expandido. Y sí que es verdad que los viewers han bajado, sí creo que la media ha bajado, pero sí que es verdad que luego el tiempo de visualización, sacaban las estadísticas el otro día, creo que en su cuenta de Twitter, de que ha subido. O sea, al final es que… Claro, es un público más fiel, es menos público, pero más fiel. Pero eso pasa en Es prácticamente cualquier proyecto. Al final, Evidentemente. inicialmente el fogonazo es inevitable que va a ser mucho mayor. Y creo que ahora incluso hay más contenido porque hay más streamers, ya no es solamente en España, sino que en Italia están con su movida, en Brasil… Está el Mundial, que hace poco fue y fue bastante exitoso. Entonces, bueno, han consagrado ahí a una audiencia fiel y bueno, pues básicamente los jóvenes que no veían tanto fútbol, pues se han reenganchado un poco a todo esto. Y a mí personalmente me gusta bastante. De vez en cuando ya no veo tanto, porque también estoy un poco a lo mío, pero cuando hay un partido importante lo sigo viendo.